Buenas tardes, putonas, putones. Ya saben lo que toca, hay que estudiar, así que vamos allá, vamos a intentar que sea lo más leve posible. He repetido muchas veces este vídeo, no puedo más, así que vamos ya, nos centramos y vamos a por todas. Ya sabemos hoy lo que toca estudiar, las relaciones, empezando por la de Aristóteles y Kant, así que vamos a por ello, ¿vale? Ya saben que tenemos mitad del examen papeado, nos quedan las relaciones, que podría llegar a ser lo más importante del examen, así que vamos allá. ¿Vale? Básicamente, empezando por la primera relación, que sería Aristóteles y Kant, podemos ver que Aristóteles se puede considerar como un autor súper relevante en una época específica. Pero ¿en qué época específicamente? O sea, ¿en qué época concretamente, ¿vale? Pues en la época concretamente en la que Aristóteles fue súper relevante o un autor súper relevante fue en la época de en la época del pensamiento realista del conocimiento, ¿vale? O sea que, repitiendo un poco, recapitulando un poco, Aristóteles fue un autor súper relevante en la época de el pensamiento realista, no, perdón, del pensamiento realista del conocimiento, ¿vale? Es un poco lioso, el pensamiento realista del conocimiento, ¿vale? O sea, lo tenemos claro, lo repito un par de veces. Claro. Y ahora, ¿para qué? O sea, para él, ¿cómo identificaba más o menos este pensamiento realista del conocimiento? Bueno, para él lo veía, ¿no? Como que el saber se construye a base de dos pilares súper fundamentales. Esos dos pilares súper fundamentales son la experiencia y el uso adecuado de la razón. Porque claro, yo ahora mismo puedo tener razón, que casi todos los seres humanos nacen con razón, o sea, digo yo, pero bueno, casi todos tienen razón suficiente, pero no todos la usan de manera adecuada, ¿vale? Lo mismo se aplica para la experiencia, pero no lo dice, o sea, con decir, para él el saber se construye a base de dos pilares fundamentales, que son la experiencia y el uso adecuado de la razón, ya tenemos suficiente, ¿vale? Más tarde dice, lo que lo lleva a establecer la metafísica, es decir, la ciencia que él escoge para establecer es la metafísica, entonces dice, lo que lo lleva a establecer la metafísica como la ciencia que estudia al ser, o sea, la metafísica es la ciencia que estudia al ser. Recapitulando todo el primer párrafo, Aristóteles se puede considerar un autor cojonudamente relevante, ¿vale? En los inicios de el pensamiento realista del pensamiento, del conocimiento, perdón, en el pensamiento realista del conocimiento. Es que esa frase me cuesta un poco. Pero bueno, que Aristóteles se puede considerar como un autor súper relevante en los inicios del pensamiento realista del conocimiento. Porque para él el saber se construye a base de dos pilares fundamentales, que en este caso son la experiencia y el uso adecuado de la razón, ¿vale? Y lo que lo lleva al final, o sea, lo que le lleva a llegar a una conclusión. La conclusión a la que llega es que establece la metafísica como ciencia que estudia al ser. Perfecto. Claro, más tarde dice, Kant, sin embargo, toma un enfoque crítico, o sea, Kant, sin embargo, toma un enfoque crítico respecto a la metafísica. Entonces, claro, ahora y aquí empieza a haber una relación o una comparación, mejor dicho, porque si dice sin embargo, ya sabemos que va a hablar o de lo contrario o que nada que ver el asunto. Así que dice, por lo tanto dice, Kant, sin embargo, toma un enfoque crítico respecto a la metafísica. ¿Por qué? Porque cuestiona sus alcances y sus limitaciones. Claro, ahora lo entenderemos. Entonces dice, Kant, sin embargo, toma un enfoque crítico respecto a la metafísica, ya que cuestiona sus alcances y sus limitaciones. Claro, mientras Aristóteles veía en ella una disciplina súper válida para poder así comprender la realidad. O sea, él usó la experiencia y la razón como porque él pensaba que se complementaban un montón. Claro, porque yo en mis apuntes creo que debería ir primero el racionalismo y el empirismo como forma de entender a Aristóteles y a Kant. O sea, la comparación, ¿vale? Porque leyendo un poco por encima el racionalismo y el empirismo, el racionalismo básicamente apoyaba, en este caso, la experiencia, ¿sí? Que los empiristas sostenían que el conocimiento debería basarse en la experiencia personal,
mientras que el racionalismo solamente por la razón. Entonces estaban como ahí a la par, pero al revés, en plan, literalmente opuestas. Entonces, claro, dice después que lo que propuso Kant, o sea, a la conclusión más o menos que llegó Kant, fue en tratar de juntar los dos a la par y de ahí ha sacado la metafísica. Entonces, yo creo que ese texto debería ir primero, pero bueno, no nos vamos a ir por las ramas, que estamos en el otro texto. Así que bueno, continuando con Aristóteles y Kant, ya sabemos que Kant, sin embargo, toma un enfoque crítico hacia la metafísica, respecto a la metafísica, ¿vale? Enfoque crítico en plan que nada que ver, que no opinan absolutamente lo mismo, ya estando un poco más resumido. Entonces, como iba diciendo, Kant, sin embargo, toma un enfoque crítico respecto a la metafísica, cuestionando sus alcances y sus limitaciones. Mientras que Aristóteles veía en ella una disciplina válida para poder comprender la realidad. O sea, entonces, por lo que veo, Aristóteles era el que apoyaba la razón y la metafísica, o sea, la razón y la experiencia, y el que no lo hacía era Kant, ¿vale? Que yo estaba un poco confundida en ese ámbito, pero bueno, ya nos hemos desconfundido, supongo. Claro, y después dice, cuestionando sus alcances y limitaciones, mientras que Aristóteles veía en ella una disciplina súper válida para poder comprender la realidad. Después dice, Kant analiza su fundamento y concluye que no puede basarse únicamente en conceptos puros, ¿vale? Desligados de la experiencia. Claro, así establece su filosofía crítica con un giro necesario en la forma de entender el conocimiento. Vale, ahora esto lo desmenuzaremos porque yo tampoco lo he digerido mucho, pero antes de hacerlo, todos mis niños, calza el huaca, por favor. Esta parte es que me está pareciendo un puto mase. Son ya las 6:30, el tiempo por las tardes se pasa volando, la verdad. Pero bueno. Ya mañana solo queda repasar y ya el examen. Let's go, babies. Bueno, entonces, Kant, sin embargo, como iba diciendo, toma un enfoque crítico hacia la metafísica, cuestionando sus alcances y sus diferentes limitaciones, mientras que Aristóteles veía en ella una disciplina súper válida para poder comprender la realidad, ¿vale? Pero Kant analiza su fundamento, o sea, Kant analiza todo el fundamento que concluye más o menos la teoría esta de Platón sobre el pensamiento realista del conocimiento y que a qué conclusión llega, ¿vale? Llega a la conclusión, ¿vale? De que no puede basarse únicamente, en conceptos puros, desligados de la experiencia, o sea, que no tiene nada que ver con la experiencia, ¿vale? O sea, dice, Kant analiza su fundamento, o sea, Kant se lee la teoría a ver si le puede encontrar un sentido y al final la conclusión que llega es que no se puede basar únicamente en conceptos puros que no tienen nada que ver con la experiencia, o sea, que al final están totalmente desligados a la experiencia. Claro, así a la conclusión que llega Kant, a lo que, cómo soluciona esta duda que tiene él, vale, pues al final así él establece su filosofía crítica como un giro necesario, él establece su filosofía crítica como un giro necesario en la forma de entender el conocimiento. Entonces, así establece su filosofía como crítica. Uy, perdón, me equivoqué, perdón, así establece su filosofía como un giro necesario en la forma de entender el conocimiento. Así establece su filosofía crítica como un giro necesario en la forma de entender el conocimiento. Bueno, ya lo repetiremos otra vez. Vamos ahora al siguiente, que más o menos sabemos de qué va. Bueno, vamos a recapitular un poco con nuestras palabras para ver si lo hemos entendido. Bueno, básicamente Aristóteles está totalmente a favor. O sea, bueno, empezando desde el principio sabemos que ya desde Aristóteles fue
un autor súper conocido y fue súper relevante en la época de el pensamiento realista del conocimiento. Claro, porque él en lo que más o menos creía, por así decirlo, era, o sea, o su teoría se basaba en que el saber, o sea, el saber se construye a partir de dos pilares fundamentales. Esos dos pilares fundamentales son, en primer lugar, la experiencia y el uso adecuado de la razón. Claro. Lo que le lleva a establecer la metafísica, o sea, todo este conjunto, o sea, lo que llega al conjunto de creer en la experiencia y en la razón a la vez, es que la ciencia con la que más se va a identificar es con la metafísica. Entonces dice, lo que le lleva a establecer la metafísica como la ciencia que estudia al ser, a la persona, ¿vale? O sea, que la metafísica es lo que llega a estudiar al ser humano. Claro, pero más tarde aquí hay un giro en los acontecimientos y sabemos que Kant toma un enfoque totalmente crítico de esta teoría respecto a la metafísica, ¿no? En este caso, a la teoría de la metafísica. Entonces Kant sabemos que toma un enfoque totalmente crítico a la teoría de la metafísica, porque él lo que hace es que acaba cuestionando sus alcances y sus limitaciones. Mientras Aristóteles, o sea, al contrario de Aristóteles, compaginándolo un poco más y tal, vemos que mientras Aristóteles veía en ella una disciplina súper válida para poder comprender la realidad, o sea, él lo veía súper válido porque le ayudaba a comprender la realidad, pero Kant después, más tarde, se lee la teoría, la trata de tragar y ve que no puede, entonces Kant analiza su fundamento y concluye que no puede basarse en conocimientos puros o en conceptos puros desligados totalmente a la experiencia, o sea, nada que ver, amiga. Entonces, así, recapitulando a la conclusión que acaba de llegar así Kant, sabemos que establece una filosofía crítica, ¿vale? Sabemos que establece una filosofía crítica con un giro necesario en la forma de entender el conocimiento. Entonces, así establecen la filosofía crítica, crítica como un giro necesario en la forma de entender el conocimiento. Así que, lo voy a volver a repetir porque me cuesta un poco esta frase, lo siento. Así establece su filosofía crítica, o sea, así establece su punto de vista, por así decirlo, porque como es crítico, ¿vale? Sabemos ya que es su propio pensamiento, entonces así establece su propia filosofía crítica de su propio pensamiento como un giro necesario, o sea, como algo que tenía que suceder, o sea, como una contraria que era necesario llevar en la forma de entender el conocimiento. ¿Ya lo entendí? Perfecto. Ya podemos pasar oficialmente a la siguiente parte, mis niñas. 12 minutos hemos tardado en memorizarnos esto. Yo creo que el otro más o menos lo mismo. Además, el otro es muchísimo más fácil, así que vamos allá. Tiempo que me pongo yo más o menos son las 6:50. A las 7 me lo papeo. Y después dispuestos para repasar todo esto. Y pues volver a repasarnos esto, ¿vale? Lo más que repasemos, más no lo vamos a saber. Y por último, lo que yo recomiendo que hagan, en este caso, es escribirlo. En plan, ustedes cogen como si fuese el examen, escriben todo lo que sepan, lo que cuando ya vean que terminen, háganlo sin ningún papel, no hagan trampas, porque ¿para qué coño van a hacer trampas? En plan, los que no se lo saben son ustedes, no el papel. Así que cuando acaben, ¿vale? Cogen, lo escriben y después cogen un boli de otro color. Imagínate yo ahora lo hago en azul, pues en negro cojo y relleno mirando el papel las cosas que me faltan y tachando mis errores, tal como si fuese un examen y fuese el profesor de la vez, ¿vale? En este caso también lo puedes hacer al ordenador, que yo por ejemplo estoy aquí cargando un keyboard de este inalámbrico para que se me haga un poco más fácil y no tener que estar tal, pero que bueno, cada uno a su manera. Así que vamos a seguir ya con el siguiente. Kant y racionalismo y empirismo. En mi opinión, no sé si lo dije en este vídeo o si es que he grabado demasiados vídeos, pero Kant en comparación con el racionalismo y el empirismo debería estar antes que la relación de Kant y Aristóteles. No sé si es que a lo mejor yo me he equivocado poniéndolo, pero yo creo que debería ser así porque... No, va al revés, pero yo creo, en mi opinión, que debería ser distinta porque tiene más sentido, o sea, compagina más o menos lo que dicen los dos, ¿vale? Bueno, da igual. Dice, los racionalistas, o sea, ellos empiezan por los racionalistas, después supongo que empezarán por... después ya empezarán por el empirismo y ya más tarde hablarán de Kant en comparación con Kant. Entonces,
dice, los racionalistas defendían que la razón era la principal fuente del conocimiento. Como les dije antes, uno apoyaba solo la razón y el empirista solo la experiencia. Empirista, experiencia, racionalismo, razón. O sea, es que como para perderse, ¿vale? Así que, fácil. Sabemos eso, diferenciamos. Entonces, los racionalistas defendían la razón como principal fuente del conocimiento. Defendían la razón como principalmente como principal fuente del conocimiento, ya que permitía, o sea, la razón por la que ellos creen esto era porque ya que comprendía la realidad sin necesidad de recurrir a la experiencia, en plan, usando la razón podían llegar perfectamente a comprender la realidad sin una necesidad de una experiencia, ¿vale? Entonces, en contraste con esto, los empiristas totalmente opuestos a lo que dicen ellos, es que sostenían que todo conocimiento debía basarse en la experiencia personal. ¿Por qué? Perdón, ¿rechazando qué? Rechazando la posibilidad de conocimientos innatos. Claro, uno, o sea, el racionalista en este caso, defendía como principalmente la razón, como principal fuente la razón, como fuente principal de conocimiento, perdón, me estoy haciendo un lío. Los racionalistas defendían que la razón era la principal fuente del conocimiento porque permitía comprender la realidad sin una necesidad de una experiencia. O sea, ellos básicamente lo que apoyaban más o menos lo mismo. Ellos pensaban que la razón era la fuente, la principal fuente del conocimiento, porque les permitía comprender la realidad sin la necesidad, o sea, como que no les hacía falta la experiencia porque la razón ya les daba todo, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, después, en contraste con los empiristas, que era totalmente el argumento contrario, ¿no? Al que nos habla. Pues en contraste los empiristas sostenían que todo el conocimiento debería basarse en debía basarse en la experiencia personal, porque rechazaban cualquier tipo de posibilidad, de conocimientos innatos. Entonces rechazaban cualquier posibilidad de conocimientos innatos. Kant en este caso, al estudiar estas dos posturas, o sea, entonces Kant tuvo la perspectiva de pensar, bueno, qué es lo que le falla a este, qué es lo que le falla al otro, ¿vale? Entonces más o menos recalcando ahí un poco, Kant estudió estos dos puntos, estos dos partidos, por así decirlo, o sea, estos dos tipos de pensamiento. Y con estas dos posturas, a él lo que concluyó es que ambas contenían elementos muy válidos. O sea, ambas tenían toda la razón en el conocimiento. En el conocimiento. Entonces, por ello, pero también tenían limitaciones. Entonces, concluyó que ambas contenían elementos válidos, aunque también tenía cada pensamiento sus limitaciones. Por ello propuso un enfoque. Por ello propuso un enfoque que integrara la razón y la experiencia a la vez, estableciendo que el conocimiento surge de la interacción, o sea, de ambas, estableciendo que el conocimiento en conjunto surge de la interacción entre ambas, entre el conocimiento y la experiencia. Básicamente que el conocimiento es la causa de... o sea, se da por la experiencia y la razón, o se puede obtener debido a la experiencia y la razón. Así, entonces, el pensamiento de Kant representa una síntesis, o sea, un conjunto entre el racionalismo y el empirismo, superando sus diferencias mediante un método riguroso y científico. O sea, superando la diferencia entre el racionalismo y los empiristas, mediante un método específico, que ese método es riguroso para poder mostrar sus pensamientos de manera clara y científico, ya que se basa también en la ciencia. Vamos a repasarlo otra vez. Y ya.
Bueno, Aristóteles y Kant. Aristóteles puede considerarse como un autor muy relevante en los inicios del pensamiento realista. Aristóteles se puede considerar como un autor súper relevante en la época del pensamiento realista del conocimiento, porque para él el saber, ¿por qué? Porque para él el saber se construye a base de dos pilares fundamentales, que esos dos pilares fundamentales eran el uso de la experiencia, la experiencia y el uso adecuado de la razón, lo que le lleva a establecer a la metafísica como ciencia para poder explicar al ser. O sea, es decir, lo que lo lleva a establecer la metafísica, como la ciencia para estudiar, como la ciencia que estudia al ser, o sea, como la ciencia que estudia al ser humano. Kant, sin embargo, tiene un enfoque totalmente distinto, es decir, Kant toma un enfoque crítico, es decir, a base de su propio pensamiento, que es totalmente distinto a lo que opina Aristóteles en este caso, respecto a la metafísica, porque cuestiona sus alcances y sus limitaciones. O sea, él lo que hace es cuestionar sus alcances y sus limitaciones. Mientras que Aristóteles lo ve totalmente como opuesto, porque veía en ella una disciplina súper válida para poder comprender la realidad. Pero Kant analiza el fundamento, Kant analiza sus fundamentos, o sea, Kant se lee toda su teoría, la estudia y concluye, o sea, llega a una conclusión que no puede basarse únicamente en pensamientos, o sea, en conceptos puros, desligados a la experiencia como tal, o sea, entonces no puede basarse únicamente en conocimientos, en conceptos puros desligados a la experiencia. Así establece una filosofía crítica, o sea, así establece su propia filosofía con su propia opinión como un giro necesario, o sea, como un giro que tenía que ser dicho en la forma para poder entender el conocimiento. Segunda, Kant con racionalismo y el empirismo. Los racionalistas defendían que la principal fuente del... Bueno, entonces los racionalistas defendían la razón como fuente primordial o como principal fuente del conocimiento, ya que permitía comprender la realidad sin necesidad de experiencia, o sea, sin tener que recurrir a la experiencia. En contraste totalmente opuesto con los empiristas, que sostenían que todo el conocimiento debería basarse en la experiencia personal, o sea, que todo conocimiento debería basarse en la experiencia personal, rechazando así la posibilidad de conocimientos innatos. Es decir, conocimientos que no vienen predeterminados en nuestra cabeza. Ya que Kant, más tarde Kant, al estudiar estas dos posturas, estas dos teorías, concluyó que ambas contenían elementos válidos, o sea, ambas contenían elementos válidos, pero también tenían limitaciones, o sea, ambas contenían elementos válidos, pero también tenían sus limitaciones. Por ello propuso un enfoque que integrara la razón y la experiencia a la vez, estableciendo que el conocimiento surge de la interacción de ambas, o sea, el conocimiento surge a base de la experiencia y la razón como un conjunto. Entonces, por ello propuse un enfoque que integrara la razón y la experiencia, estableciendo así un conocimiento que surge a partir de ambas, de la interacción entre ambas. Así su pensamiento representa una síntesis, entre el racionalismo, y el empirismo. Así su pensamiento representa una síntesis, es decir, una mezcla, entre el racionalismo y el empirismo, superando sus diferencias a base de un método riguroso y científico.